Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es para mí una gran bendición el poder compartir con ustedes los mensajes en estos días que no vamos a tener nuestros cultos, el templo disponible para compartir estos mensajes, pero gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque podemos tener este medio para hacerles llegar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Son días difíciles, pero también creemos que Dios nos está enseñando muchas cosas en estos días, cosas que quizás ni imaginamos que un día sucedieran, pero nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es sabio, es un Dios de propósitos, y vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque podemos también, Señor, llevar el mensaje de tu palabra a través de un video. Te damos gracias, Dios, porque podemos en estos días, Señor, en los que estaremos en nuestras casas escuchando tu palabra, Dios, te alabamos y te bendecimos porque sabemos, Dios, que tú estás obrando en nuestros corazones, estás tocando corazones, Dios, porque en tiempo atrás pudimos venir al templo y poder disfrutar de la adoración y de la palabra, poder ser edificados en ella, pero muchos, Señor, no lo hicieron. Y hoy que no tenemos, Señor, esa bendición de reunirnos en el templo, podemos saber cuán valioso es el día que nos reunimos, el día que estamos juntos, alabando tu nombre y escuchando tu palabra. Pero en este momento te pedimos, Dios, que seas propicio a cada una de nuestras necesidades, a cada una de las familias que van a escuchar este mensaje. Y te pedimos, Dios, por tu palabra, que no sea el pastor Jonás, sino que sea tu palabra, Dios, la que hable y edifique a tu pueblo. Necesitamos, Señor, que nos fortalezcas, que fortalezcas nuestra fe, Señor, en estos días, y que nuestra fe sea una fe madura, capaz de comprender cuál es tu voluntad. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar compartiendo, hermanos, en Mateo capítulo 16, 21 al 28. Voy a leer la escritura, dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión. En ninguna manera esto te acontezca. Pero volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Era necesario, dice el versículo 21, le era necesario. ¿Cómo responderías si leyeras este anuncio en el periódico? Se buscan hombres para viajes peligrosos, salarios bajos, mucho frío, largos meses de oscuridad total, peligro constante. No se garantiza su regreso. ¿Sería atractivo para ti? Este anuncio apareció en un periódico de Londres a principios del siglo XX y resultó ser uno de los anuncios más eficaces que se haya escrito jamás, como si se hubiera regalado dinero. Hubo una enorme respuesta de hombres voluntarios. El anuncio fue escrito por un famoso explorador del Polo Sur. Le era necesario hacer esta expedición al Polo Sur e invitó a otros a acompañarlos, y miles respondieron. En 1907 se hizo este viaje peligroso y no todos regresaron.
¿por qué respondieron tantos? ¿Por qué querían hacer algo que les diera sentido a sus vidas? ¿Qué le da sentido a tu vida? Jesús hizo un desafío similar hace 2000 años diciendo que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir, y luego dijo que si alguien quería seguirlo, era necesario que se negara a sí mismo y tomara su cruz. ¿Qué es lo que cuesta al seguir a Cristo? ¿Cómo es que nos da Cristo el sentido a nuestra vida? Quiero hablar de este desafío. Hoy entendemos que la cruz es la cima de la vida de Cristo. No es por nada que al morir en una cruz Cristo fuese levantado y todos vienen hacia arriba. Y no es por nada que esa cruz estuvo sobre un monte llamado el Calvario, al cual todos tuvieron que ascender. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su muerte en la cruz es la cima del ministerio. Para llegar a una cima, uno tiene que ascender y tomar pasos hacia arriba. La cruz es el triunfo de Cristo, y por eso tiene que ver con nuestro ascenso con Cristo hacia la cruz, hacia el Calvario, hacia una fe más madura en Cristo. Dios siempre nos está llamando a subir, a ascender, ser más de lo que somos. ¿Estás conforme con tu vida, con tu salud, tu matrimonio, tu vida espiritual? Seguro que no, nadie lo está. Por eso Jesús nos enseña a través de este pasaje cómo nos lleva hacia más y más hacia arriba. Mateo 16:13, estamos en este capítulo, y en esta sección tiene que ver con la confesión de Pedro en un momento crítico en el ministerio de Jesús. Un día Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué cree la gente acerca de él? ¿Qué dice la gente acerca de él? Y ellos contestan que unos dicen que es Juan el Bautista resucitado, otros que es el profeta Elías o Jeremías resucitados. Luego Jesús pregunta: ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Posiblemente hubo un largo silencio, y luego Pedro levantó la mano diciendo en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita: Pedro, el Padre te reveló esto. ¿Tú crees? Porque el Padre te ha dado la fe para creer. El Padre te ha estado preparando para lo que viene. Y hermanos, esto es cierto para nuestras vidas. Dios siempre nos dará la fe en preparación para el próximo escalón. Y luego Jesús aclara que sobre esta verdad, que Jesús es el Mesías, será edificada su iglesia. Los discípulos no entienden nada acerca de la iglesia, de las llaves, pero sí tienen la idea clara que Jesús de Nazaret es el Mesías y será un rey, una potencia para restaurar el poder de Israel, echar fuera a los romanos. Fue un momento emotivo para los discípulos, el crecimiento de su fe. Todos subieron un escalón, pero de repente sucede un cambio importante en el ministerio de Jesús, porque desde ahora, dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a explicarles que ahora dedicará su vida a prepararse para su muerte. Verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hay dos cosas aquí. Una, que esta declaración de Jesús es como echarle un balde de agua fría a las emociones de sus discípulos. Todos los sueños, todas las expectativas de los discípulos se fuman en un solo versículo, verso 21. Jesús, en segundo lugar, Jesús les dice que le era necesario cumplir con el plan perfecto de su Padre: sufrir. Nuestra vida cristiana consiste en esos elementos necesarios para cumplir con los planes perfectos de Dios. En primer lugar, basado en el verso 21, era necesario sufrimiento. Ir a Jerusalén, sufrir a manos del poder religioso, morir y finalmente resucitar.
Esta idea no encajaba para nada en la mente de los discípulos, y la respuesta de Pedro nosotros la vamos a ver más adelante. ¿Por qué tuvo que sufrir tanto nuestro Señor Jesucristo? Pudo haber muerto de una manera rápida, menos dolorosa, e igualmente Él daría su vida. Pero ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Los romanos usualmente mataban a los ciudadanos romanos cortándoles la cabeza. Era rápido, pero Jesús no era ciudadano romano y le hicieron sufrir más de lo normal. ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Por qué permitió Dios que su Hijo sufriera tanto? La respuesta es porque demostró qué tan terribles son nuestros pecados, que la paga de nuestros pecados no solamente requiere la muerte, sino que también requería sufrimiento. A veces cuando un asesino es aprehendido y se descubre que le causó mucho dolor a su víctima, antes de matarlo los familiares van a decir: la muerte es demasiado fácil, debe sufrir primero. Hay otro aspecto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento lo transformó, forjó más valor, comprobó sus convicciones. Nadie quiere morir a los 33 años, nadie quiere ser brutalmente azotado, cruelmente crucificado. Aún Jesús en el jardín del Getsemaní luchaba para cumplir con la voluntad del Padre, pero lo hizo. En Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, en este primer punto, el sufrimiento es parte del proceso, es necesario para cambiarnos. Es el proceso de Dios en nuestras vidas. Nadie cambia sin sufrimiento. Nadie cambia acostado en el sofá viendo la tele, comiendo palomitas. Lo único que podría ser que engordamos. Pero Dios sabe que es necesario sufrir para cambiar. Y aunque no nos gusta, el Señor está cambiando y transformando nuestras vidas a través de lo que estamos pasando. Nuestra mentalidad y nuestra vida no puede ser la misma con todo lo que está sucediendo, y que Dios está usando también muchos problemas y también sufrimientos para cambiarlo. Así que era necesario sufrimiento, pero en segundo lugar, también era necesario resistencia. Además de sufrimiento, hablamos de la resistencia. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es como si Pedro le pusiera el brazo a Jesús y lo aparta de los demás y dice: ver, Señor, ven para acá, no digas esto nunca te va a pasar, tenemos muchos planes. ¿Notan ustedes cómo el verso 22 nos muestra a Pedro qué es lo que estaba pasando con Pedro? Aunque es un hombre entusiasmado con las cosas de Dios, como muchos hermanos, como algunas veces yo lo he sido, nos entusiasmamos, pero eso no significa que en algún momento vamos a estar equivocados. Pedro se equivocó muchas veces. Muchas veces escuchamos solamente las cosas que queremos escuchar, las que nos hacen sentir bien. Pero el Señor muchas veces nos va a decir cuán equivocados estamos. Eso es difícil para nuestro orgullo humano. Pero el verso 23 dice que volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy fuerte, versículo 23. Una piedra de tropiezo es algo en nuestro camino que nos pone en peligro de caer. Jesús está acusando a Pedro de ser una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús está en camino a la cruz y Pedro le está desviando de su destino. El nombre de Satanás quiere decir adversario, aquel que se opone a los planes de Dios para ti. Reflexiona por un momento cuántas cosas se han puesto en tu vida para
estorbarte en los planes que Dios tiene para ti. Pedro fue una piedra de tropiezo a la obra de Dios en la vida de Jesús. Y lo peor es que él amaba a Jesús, tanto que no podía imaginar que Jesús estaba tomando este terrible camino al Calvario, esta horrible muerte. Y Jesús habla fuertemente del peligro de ser causa de caer. Un día dijo Jesús en cuanto a los niños: cualquiera que haga tropezar a un niño, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. ¿Qué significa eso? Que nuestra forma de vivir puede ser una piedra de tropiezo, dar un mal testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos, porque nuestro lenguaje no honra a Dios, porque somos deshonestos, porque somos inconstantes en nuestro servicio al Señor, porque no somos compasivos con otros. Pablo habla de esto en Romanos 14:13, cuando dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Cuando hablamos de resistencia, entonces no hablamos de solamente los problemas hacia nosotros, sino hablamos de que nosotros mismos somos el problema, de que nosotros mismos nos estamos poniendo resistencias y estamos estorbando para que otros puedan seguir el camino del Señor. Siempre va a haber esta resistencia. Pedro, muy amado, pero estaba equivocado. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Señor, dice el salmista, líbrame de mis propios errores, aún de aquellos que me son ocultos. El Señor está cambiando nuestras vidas, aun cuando haya resistencia incluso de uno mismo. Así que era necesario sufrimiento, era necesario resistencia, pero también dice el verso 24 que era necesario asumir el costo. Asumir el costo. Verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. No todos responden al llamado del Señor, pero los que sí, son los que también son llamados a ir en pos del Señor. Ser un creyente en el Señor Jesucristo es ser su discípulo. No puede ser un creyente y no ser un discípulo. Creer es luchar cada día para seguirle. No será fácil. Seguir a Cristo cuesta, porque dice: niéguese a sí mismo. En este tiempo de Cuaresma hay personas que deciden negarse en algo como un tipo de sacrificio, dejar de tomar un refresco, comer carne, fumar, ir al cine. Cuando las personas quieren una respuesta a una oración, se niegan a algo como un sacrificio. Jesús no está hablando de este tipo de sacrificios. Negarse a sí mismo quiere decir que en todo momento en mi vida voy a decir no a mi yo y sí a mi Dios. Es bajarme del trono de mi vida y permitir al Señor Jesucristo subirse. Quiere decir que en todas mis decisiones, en todas las decisiones de mi vida, estoy pensando primero en la gloria de Dios y no en mi comodidad. Seguir a Cristo cuesta. Niéguese a sí mismo. Pero también dice: tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es aguantar a tu suegra, a tu pareja, a tus padres, a tu mal jefe. Tomar tu cruz es aceptar el sacrificio como un estilo de vida. Es hacer a un lado las ambiciones personales. Es sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros placeres para servir a Dios. El camino de la cruz es una vida de sacrificio. Y a esto llamaba Jesús a sus discípulos. Cuando luchamos para hacer esto, entonces sabemos que estamos siguiendo al Señor. Y en estos tiempos en los que estamos teniendo circunstancias muy diferentes, nosotros podríamos estar buscando nuestra propia comodidad
pero nunca olvidarnos de lo que significa realmente seguir al Señor, de lo que es necesario mostrar como verdaderos creyentes y discípulos de Cristo. Verso 25 dice: porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí la hallará. Las personas dicen: quiero mi comodidad, quiero mi seguridad, quiero vivir para mí. Pues esa persona está perdida. Su vida nunca tendrá satisfacción, sino siempre estará vacía. Pero la persona que entrega su vida al Señor, que dirige la familia hacia el Señor, en estos días tú vas a tener la oportunidad de ser quien dirija a tu familia al Señor. Que podamos cumplir con nuestro trabajo aún en casa, que estemos activos y comunicados con las cosas del Señor. Esos hallarán bendición y vida. Los apóstoles son un buen ejemplo. Ellos gastaron sus vidas en servir al Señor. No importa cuál sea tu vocación, tu profesión, el cuidado de tu casa, tus hijos, vamos a gastar nuestras vidas en seguir al Señor. Llevar a nuestra familia a gastar sus vidas en el Señor. Enseñarles que lo más importante y lo más precioso es vivir para el Señor. Versículo 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dios no quiere que nadie se pierda, mucho menos nuestra familia. Que nosotros seamos de bendición en estos días a nuestra familia. El mundo continuamente nos va a llamar a dar nuestra vida por cosas materiales. Nos van a decir que hay satisfacción en los bienes, en la fama, en el dinero, en las apariencias. En los anuncios comerciales todos los artistas, hombres y mujeres, siempre son atractivos y se ven contentos. Nos da la impresión de que lo tienen todo y que nosotros no tenemos nada, y que si tuviéramos lo que ellos ofrecen, entonces seríamos como ellos. Y todos sabemos que eso es mentira, eso no es cierto. Pero muchas veces lo creemos. Cuando Satanás tentó a Jesús allá en el desierto, le dijo: convierte estas piedras en pan. Y Jesús le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. Que nuestra vida no esté enfocada en lo material, sino en lo espiritual. Recuerda esto: no hay nada en este mundo que te puedas llevar contigo a la eternidad. Solamente valóralo, valora lo que el Señor te está hablando hoy. Y si viviste solamente para este mundo, tu remordimiento será eterno. Ninguna cosa material puede sanar tu corazón quebrantado. Si ganaste todo lo que tienes de manera deshonrada, pues tu conciencia te hablará. Puedes trabajar toda tu vida en algo y despertar algún día y darte cuenta que no fue para nada. Dietrich Bonhoeffer era un pastor luterano alemán durante los años 30. Se opuso al partido nazi, vino a los Estados Unidos a visitar y le rogaron que no volviera a Alemania, pero él dijo que un pastor debía estar con sus ovejas. Volvió a Alemania, se enamoró de una chica, hicieron planes para casarse. Al mismo tiempo se juntó con la resistencia alemana contra Hitler, incluso fue parte de un complot para asesinarlo. El plan fracasó y él y sus amigos fueron condenados a muerte. Tuvo oportunidad de salvarse, pero se negó. Y él escribió que ser un discípulo de Jesucristo tenía un costo. El costo era darlo todo, incluso su propia vida. Fue ejecutado en abril de 1945, a menos de un mes de que acabara la guerra. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser discípulo mío, debe olvidarse de sí mismo, seguirme a una costa de su propia vida. Esa es la palabra de nuestro Dios, y estas cosas son necesarias. Estamos a pocos días de recordar la última semana del Señor, pero todo esto era necesario, y que siempre que estemos pasando por
por pruebas, problemas, diferentes circunstancias, recordemos el llamado que tenemos de Jesús a ser verdaderamente sus discípulos. Vamos a orar. Dios, agradecemos este tiempo en este pasaje. Es un pasaje muy conocido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tú tienes planes, Señor, para nosotros en estos días. Pero nada de lo que nosotros, Señor, estamos haciendo quizás se parece a los planes que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tus planes y saber lo que verdaderamente tú quieres, Señor. Muéstranos cuán equivocados estamos muchas veces. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que con nuestro estilo de vida podamos, Señor, ser de bendición y no ser de piedra de tropiezo, ser guías espirituales de nuestras familias. Te pedimos, Dios, que en este tiempo que podamos con nuestra familia negarnos a nosotros mismos, estar tomando la cruz y seguirte a ti, Señor, con una fe viva, con una fe, Dios, que pueda, Señor, reflejar madurez. Cada vez que nos equivoquemos, Señor, te pedimos, Dios, que nos hagas volver, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos y te rogamos por aquellos, Señor, que aún están, Señor, poniendo su mirada en las cosas de los hombres y no están poniendo su mirada en las cosas de Dios. Rescátale, Señor, como nos has rescatado a nosotros, y te pedimos, Dios, que seas glorificado, Señor, en estos días de nuestras vidas y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.